Habla Irene Medina, secretaria general de Cuatro para Todos, aquí en la oficina parlamentaria del PPT, muy bien acompañada por militantes y dirigentes del partido Patria para Todos, que está el compañero diputado José Bracho, la camarada lideresa de Miranda, Táchira, bueno, Miranda. Como siempre, como todos los lunes, recién terminamos también nuestro intercambio nacional para la elaboración de la rueda de prensa, escoger cuáles son los temas. Y bueno, como siempre, un gran diálogo con los equipos regionales del PPT. Tenemos que señalar que es necesario felicitar a todos los gobernadores, al presidente de la República, que organizaron los Juegos Nacionales de Oriente en el estado Anzoátegui. Una cosa de verdad hermosa. Venezuela activa, Venezuela vibrante, con toda la plenitud, los colores de los estados, de la juventud que se expresa con toda su fuerza y su energía. Un trabajo extraordinario de los jóvenes, de los deportistas, de los profesores y de todo el Estado, haciendo posible que la fuerza de nuestra juventud se exprese en el ámbito deportivo. Cosas muy poderosas, importantes, y sí voy a saludar a Magallanes. Así que saludos y felicitaciones a Magallanes, todo aquel que levanta las banderas de nuestra hermosa patria con sus 8 estrellas. Pues tenemos que saludarlos y abrazarlos porque nos identificamos como venezolanos y venezolanas, como patriotas. Al frente veo a alguien con una chaqueta hermosísima, con las 8 estrellas y nuestro tricolor. Bueno, además de esa felicitación a nuestros jóvenes, a nuestros gobernadores, al presidente Nicolás Maduro Moro, que ha sido propulsor, deportista, músico, autobusero, todo un poco tiene el presidente de la República y por eso tiene grandes reconocimientos sobre todas estas disciplinas. Pero también queremos felicitar al fiscal general de la República. Algunos de ustedes vieron cuando estábamos aquí escuchando en tiempo real la videoconferencia y la rueda de prensa del fiscal, que recién electo, además reelegido por la Asamblea Nacional, bien merecido, dando un informe muy amplio sobre las investigaciones que se vienen efectuando por aquellas personas lamentablemente implicadas claramente sobre la vulneración de la paz, la situación terrible, los crímenes que se cometieron el 28, 29 y 30, 28 de junio, 29 y 30 de este mes, donde se vulneró la paz de la República, organizado previamente por la mercenaria María Corina Machado y González Urrutia, que huye por el mundo buscando respaldo. Los crímenes cometidos contra venezolanos y venezolanas de bien, la destrucción de bienes públicos, de infraestructura, de salud, de servicios públicos, gente inocente que creen el diálogo, fueron asesinados por estos personajes contratados por María Corina Machado y González Urrutia y varios que están detrás de esa banda, y así deben ser tratados. Nosotros saludamos porque han tratado de convertir, como él bien señaló, denunció en héroes a aquellos que asesinaron vilmente a compatriotas. Pero nosotros también queremos agregar algo más, porque en el marco del diálogo para la reforma de las leyes electorales, de cara en el marco, en el chapó, en el marco jurídico de los artículos 130 y 131, que son 2 artículos de los 6 que establece la Constitución como deberes obligatorios que tenemos los venezolanos y venezolanas y todo aquel que vive en este territorio, a defender la paz, la soberanía, la autodeterminación, la nacionalidad, a respetar la Constitución. En ese debate
el PPT se ve obligado a retomar una propuesta que ya se había planteado a la constituyente del 2017. Y los hechos que se han repetido nos confirman que estamos en lo cierto. Este tipo de situaciones, como las que lamentablemente ocurrieron en los días ya mencionados, finales del mes de julio, que rompen por la paz de la República, es fundamental. El primer derecho humano que tiene un ciudadano, una ciudadana, un pueblo, una república, una nación, es la paz. Un bien político como un bien jurídico, como un bien social. Y quien irrumpa contra ella, organizadamente, planificadamente, calculadamente, debe merecer las más altas sanciones, penas. Sin embargo, nosotros hemos dicho, porque así lo hemos recogido de nuestra gente, de nuestro pueblo, que es necesario, y eso fue lo que planteamos en 2017, hemos retomado ahora, que en el marco de las reformas o enmiendas, en este caso de la Constitución, no puede haber ninguna duda en que no es suficiente con inhabilitar políticamente y de por vida a todos aquellos que han organizado delitos contra la patria y que han actuado criminalmente en Venezuela, sino que con estas personas que fueron contratadas, jóvenes inclusive, que fueron, utilizaron el mismo método que han utilizado con las guarimbas en los años anteriores, a través de la contratación directa, el uso de drogas para los muy jóvenes, y todas aquellas cuestiones, ellos merecen una sanción importante. Y deben ser justamente las instituciones como la Fiscalía, en el marco de la Defensoría Pública, todo lo que determine la proporcionalidad de la sanción en función del delito, que es un aspecto fundamental en cualquier Estado que cree en la ley, en la constitucionalidad, en los derechos humanos, y eso es correcto, y eso debe hacerse. Pero Patria para Todos considera que la traición a la patria, cuando se organizan actuaciones contra la patria, contra la paz, el territorio, la salud, la vida de todo un pueblo, que se desconocen las leyes, la constitución del país, es decir, buscar disolver, eliminar la república en absoluta coordinación con gobiernos enemigos, no basta. Y lo decimos completamente y de cara a las cámaras, no basta la inhabilitación de políticos. Son enemigos de la república. Son enemigos y lo decidieron ellos. Además lo hicieron a pulso. Han trabajado para eso. No estamos hablando de los opositores. Los opositores tienen todo el derecho a ser opositores. Una cosa es ser oposición y otra cosa es ser criminales. Que se han suscrito acuerdos con el gobierno norteamericano para entregar al país, entregar los bienes que tenía el Estado venezolano, los fondos, que han pedido invasiones, han dejado morir a niños venezolanos en el exterior. Es decir, han conspirado y siguen conspirando con los tres elementos que forman parte del Estado de la República y de la Nación. Han conspirado contra la Constitución y sus leyes. Han montado, además han desconocido la Constitución, han montado gobiernos paralelos, intentos de gobiernos paralelos. Han actuado contra la población cuando han pedido medidas coercitivas unilaterales. ¿Cuándo comenzó la migración en Venezuela? Inducida, programada. ¿Cuántas personas no han fallecido en Venezuela producto de estas medidas coercitivas? ¿Cuántos niños no fallecieron en hospitales extranjeros que no fueron capaces, además, en varios países del mundo, de atenderlos por humanidad? Porque Citgo siempre había asumido los gastos porque eran enfermedades fuertes, graves, que no tenían atención en Venezuela, y el Estado siempre garantizó la salud para esos niños, la atención médica para esos niños, no importaba el costo.
fueron eliminados. ¿Cómo caracterizar, cómo calificar esas conductas? Los tres elementos: el territorio, cuando han pedido ataques bélicos contra Venezuela, me ha enviado mercenarios y todavía los siguen enviando en complot contra gobiernos que actúan desconociendo el derecho internacional. Han actuado contra la población, han actuado contra la región. Delitos que jamás se habían sucedido en Venezuela. Entonces no es suficiente, a nuestro entender, inhabilitarlos políticamente de por vida. Y quiero recordar que el Tratado sobre la Apatridia de Naciones Unidas, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todas las instituciones que hablan sobre el tema de derechos humanos, consideran que la apatridia es posible y no importa que queden sin ninguna protección cuando se es desleal contra el Estado. La excepción que hace el derecho internacional y todos los organismos internacionales con los traidores de la patria, con los que se confabulan con los enemigos de una nación para destruir la nación, para generar sufrimiento, lesa humanidad, genocidio, porque han cometido genocidio. Cuando Leopoldo López fue enjuiciado por la señora, la fiscal, ex fiscal Ortega Díaz, aquí en esta mesa dijimos, lo enjuiciaron por algunos delitos, pero lesa humanidad no prescribe. No prescribe. Y lo hicieron en confabulación con el gobierno norteamericano y con algunos países de Europa. Eso no prescribe. Está en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. No es suficiente. Repetimos acá. Entendemos, para algún grado, para aquellos que han cometido delitos importantes en Venezuela, por sí mismos, sin confabulación con gobiernos extranjeros, vale la inhabilitación política de por vida. El señor Capriles, por ejemplo. Pero se ha quedado acá y ha dado la cara. Ese merece inhabilitación. Si no es por vida, por lo menos unos cuantos años más. Pero lo que han conspirado y siguen haciéndolo, lo dicen públicamente. El delito es público y notorio comunicacional. Sería irresponsable de nuestra parte, estoy hablando por Patria para Todos, no levantar las banderas por el pueblo venezolano que ha sufrido y pide justicia. Por eso nosotros felicitamos de corazón al fiscal general de la República, que con toda su honestidad, su capacidad, su agudeza, su ética, da la cara y pide que sean enjuiciados todos aquellos que comprobadamente son responsables de esos crímenes que cometieron en estos meses de julio. Pero también decimos, por supuesto, todo aquel que es inocente, que por estar allí de mirón, por alguna situación, debe ser liberado. Esos deben ser liberados. Y sabemos de gente que ya se le ha comprobado que son inocentes, y esperemos que en cualquier momento comiencen a liberarlos. Ahorita sería una celebración para la familia de estos jóvenes que efectivamente tenemos varios casos nosotros y conocemos que son inocentes y comprobadamente inocentes. Comprobadamente. Felicito de verdad, felicitamos a todos para todos los fiscales. Bueno, también queríamos señalar como un hecho fundamentalísimo, Venezuela siempre en vanguardia, enfrentando la red de fascistas que se ha organizado en el mundo. Estamos hablando de gobiernos, estamos hablando de partidos, como sucede en la Unión Europea, estamos hablando de parlamentarios que se organizan para enfrentar a la paz del mundo
desde el odio, desde la ilegalidad más absoluta, a sus leyes internas, que nosotros no tenemos por qué ver con las leyes internas, pero el derecho internacional lo tiene que respetar. Y se hacen los locos, ciegos, mudos, con respecto al crimen que abiertamente se hace en Palestina por el gobierno de Israel. No dicen nada. Morbosamente. Es odio, es violencia, es morbo, es desconocimiento al derecho internacional e incluso sus propias leyes. Y por eso nosotros celebramos, participamos en el Foro Mundial Parlamentario contra el Fascismo. Estuvimos como todos los parlamentarios que hacemos vida en la Asamblea Nacional, participamos en las 7 mesas de trabajo, en los debates con el Poder Popular. Celebramos la red que se creó, la red internacional, la Liga Internacional contra el Fascismo, con parlamentarios que seguramente van a agregarse partidos políticos y movimientos. Celebramos la red o el parlamento, que esperamos nosotros que se convierta realmente en un parlamento, que el ALBA tenga su propio parlamento. Así como existe el parlamento de la comunidad andina, el parlatino, el parlacén, debe haber también, creo que va por allí, nosotros estábamos muy atendiendo las mesas. A nosotros nos correspondió la mesa, la primera mesa, diplomacia parlamentaria por la paz. Nos tocó coordinarla, los compañeros estuvieron en otras mesas con aportes importantes, significativos. Nos parece necesario Venezuela en vanguardia, en defensa de la humanidad. De igual manera queremos, pero sobre eso queremos agregar, vamos a hacer una propuesta por escrito para que el Parlamento del ALBA, que no solamente decimos que además de los países que son miembros del ALBA, creen el Parlamento, todos ellos, pero habrá una posibilidad que parlamentarios del mundo que no son miembros del ALBA puedan, como hace la Unión Interparlamentaria Mundial, ser parte de ese Parlamento. Que pueden estar solos, pueden tener una pequeña delegación, pero la Unión Interparlamentaria Mundial permite que eso ocurra. Entonces es importante que el ALBA, como semillero de ese Parlamento que va a luchar por la paz y la humanidad, permita en el momento indicado que otros parlamentarios, ya nosotros estuvimos con varios parlamentarios centroamericanos que no son parte del ALBA y que no quieren quedar por fuera, quieren ser parte de esa hechura histórica extraordinaria. Bueno, celebramos, ya nos estamos preparando, ya venimos preparándonos para además el Congreso del Bloque Histórico que va a iniciarse ahora el 15 de este mes. Importante, el presidente hablaba de 3 anillos, el anillo territorial, el primer anillo, la relación de los partidos, el segundo anillo, el comunal en el territorio, el tercero las grandes alianzas, pero también está de las 7 transformaciones, y el PPT ha venido defendiendo, proponiendo y se está avanzando en la refundación del Estado. Y cuando hablamos de la refundación del Estado, no es que se va a eliminar que haya 5 poderes, no. Existen los 5 poderes, lo que nosotros hemos dicho es que se han creado 5 poderes, y es importante haberlo hecho. Ahora, el método de gestión debe ser revisado. Y nosotros desde el método de gestión estamos planteando la constituyente en cada una de estas instituciones, con los funcionarios, con los trabajadores, que ellos mismos dentro de su gran experticia puedan ir corrigiendo, haciendo propuestas justamente para garantizar la eficacia necesaria que necesita el Estado venezolano. Tenemos una propuesta interesante en el ámbito de los servicios públicos, en el tema de la salud, unas propuestas que de verdad van a ser bien interesantes, que van a garantizar que ese esfuerzo, ese ejército de hombres y mujeres que trabajan en los servicios de salud para atender a nuestro pueblo puedan verse con mayor fortaleza para el trabajo que les corresponde hacer, atender la salud de nuestro pueblo. Mira, hay 2 cosas muy importantes en el marco de la coyuntura internacional. La visita del
del Dmitry Chernyshenko, del primer vicepresidente, primer ministro y vicepresidente del Estado de Rusia y de la Comisión Internacional de Alto Nivel con Venezuela, donde se suscribieron 17 acuerdos en casi todos los renglones, desde lo militar y en el tema de la inteligencia, como también en el ámbito energético, educación, economía. Además, iniciar, sin ser parte de los BRICS, pero siendo parte de los BRICS también, esa dualidad que tenemos allí, es que los BRICS sin Venezuela no serían los BRICS, ya sea con B o con B de Venezuela. De todas maneras, nosotros nos parece importantísimo, todo el PPT y el pueblo venezolano saludaron, festejaron la llegada de esa comisión, la firma, la suscripción de esos acuerdos, porque expresa el profundo respaldo y la relación bilateral de cooperación de carácter estratégico e indisoluble con el gobierno, con Rusia. Nosotros celebramos una relación histórica, pero también eso en relación a un hecho que el mundo entero esperaba, que era los resultados de las elecciones en Estados Unidos. Bien interesante para observar qué va a hacer el gobierno de Donald Trump en su segunda revisión. Ya ha mostrado algunos aspectos que ha señalado, el tema migratorio. Acaba de nombrar a un personaje, Hoffman, creo que es un nombre que estuvo ya en su gobierno, fue por él nombrado en su momento, cuando en el primer gobierno de Donald Trump, 2017-2021, pero el Congreso en ese momento, Hoffman, no fue, el Congreso no lo aceptó, pero ahora sí. Donald Trump gana el Congreso, prácticamente el Senado, la Cámara, el Tribunal Supremo de Justicia ya lo tenían, no es que lo ganaron, ya lo tenían, porque ellos deciden, contrariamente en Venezuela, donde es el Congreso, nuestra Asamblea que decide sobre los magistrados del poder de la Suprema Justicia, del Poder Ciudadano, allá los elige el presidente. Ustedes verán qué eso significa, ¿no? La división de poderes que ellos dicen tener y no la tienen. Pero en todo caso, lo importante de esto es la amenaza. Hace dos interesantes planteamientos, interesantes y preocupantes por un lado. En primer lugar, la deportación masiva, y para este nombre a este personaje, Tom Homan, de 11 millones de indocumentados que existen en Estados Unidos. 11 millones. Que un grupo importante de ellos tiene ya 10 años en este país. Evidentemente, eso significa que hay que hacer el seguimiento a la presión que él va a someter al gobierno de Claudia Sheinbaum de México, pero él hizo otro planteamiento: eliminar de cuajo a todos los funcionarios del Estado profundo, todos aquellos se puede entender que le hicieron a él seguimiento, trataron de ajusticiarlo, de denunciarlo, de mandarlo en todos los tribunales de Estados Unidos, 34 demandas. El Estado profundo son aquellos funcionarios que pasan los presidentes y ellos se quedan años tras años y son un poder y además vinculaciones con las grandes empresas transnacionales, financieras sobre todo. Eso significa, esos dos, pero además ya hay una reacción, en poco tiempo, hubo una reacción de los gobernadores azules, es decir, los gobernadores del Partido Demócrata, todos, empezando por el gobernador de California, Illinois, de Nueva York, de San Francisco, que dicen que van a frenar, impedir, neutralizar, no van a aceptar
ninguna disposición que afecte las políticas que ellos vienen promoviendo, entre ellos el del aborto, el de los migrantes y otras leyes más que tienen que ver con hechos económicos. Elon Musk, porque realmente la dupla real es Musk-Trump en ese orden para nosotros. Sin Elon Musk no hubiese ganado Donald Trump, o por lo menos no con esa mayoría. Muy difícil suponer que Trump hubiese ganado solo sin Elon Musk, quien ya está pidiendo la eliminación de la Reserva Federal, del Banco Central. Ya Donald Trump lo había planteado, su primer gobierno no pudo hacerlo. Entonces, vemos que va a ser un gobierno con muchas preocupaciones internas. El enfrentamiento con los gobernadores, el enfrentamiento con el Estado profundo, allá hay militares, hay funcionarios del Pentágono, de la policía y de muchos factores vinculados al tema policial, judicial. Y el primero que acaba de enfrentarlo mucho más que los gobernadores, el presidente de la Reserva Federal, que dijo, aunque pida que renuncie, no lo voy a hacer. Eso se llama Powell, es el presidente de la Reserva Federal. Es decir, la cosa es bien interesante. Lo que se decía, no sucedió. Lo que suponían todos los analistas es que iba a haber una ¿cómo se llama? Empate técnico. Pero quien lo impidió fue los Mossad. Nosotros no nos cabe duda. Además de las donaciones prácticamente diarias que hizo a su gobierno, a la candidatura de Donald Trump, todas las facilidades que en el orden telemático evidentemente produjo. Y ya, pero ya hay un enfrentamiento del Estado profundo, los gobernadores del Partido Demócrata y la Reserva Federal y todos los que están detrás de la Reserva Federal, ¿verdad? Que son 12 bancos de carácter internacional, transnacional, no es cualquier cosa. Esto lo digo porque muchos están ansiosos, nerviosos y excitados para que Donald Trump pretenda o procure una actuación contra nosotros. Nosotros decimos, como dice el presidente, nervios de acero. Nervios de acero, organizados como está Venezuela desde hace muchos años, pero sobre todo ahora. Estamos acá y acá seguimos. No tenemos duda, nosotros generamos, no tenemos duda que el 10 de enero va a haber una celebración extraordinaria para fundamentar al presidente Nicolás Maduro. Y que a partir de allí, el nuevo Estado venezolano y la nueva sociedad debe, en nuestra opinión, concretar los aportes del bloque histórico. Que para nosotros el nuevo Estado, ético, profundamente ético, justo, y para eso es necesario que todos aquellos que han actuado contra la República, contra nuestra patria, deben ser absolutamente juzgados. Y que de ser necesario y queremos lograr de parte para todos, con nuestra gente, apoye la enmienda del artículo 35 y lo que sea necesario para privar, que ya no sería privar. Decía una compañera vinculada al tema jurídico que cuando una persona comete delitos motu propio, lo expresa abiertamente, ya no sería que el Estado lo priva, es una renuncia. Es una renuncia. Entonces, esa es una opción que se establezca que todos aquellos que cometan tales delitos están haciendo una renuncia a su nacionalidad y así deben ser tratados. Entonces, esa es una opción dentro del debate que hemos venido dando en el país. Surge esa opción también. Entonces, bueno, aquí está el PPD como siempre, dando la cara. Creo que, bueno, por último, darle un abrazo a
a nuestra hermana Cuba, afectada por no solamente los fenómenos pluviométricos, los huracanes, ahora los sismos. Afortunadamente no ocurrieron mayores desgracias. Pero el tema climático es fundamental. También en Yaracuy y en otros estados se han producido situaciones complejas. Los gobernadores, las entidades vinculadas al tema del Ministerio de Ambiente, siempre hemos dicho, ponerle mucha fuerza, no solamente a la afectación que ocurre, sino cuáles son los proyectos económicos que pueden generar afectación y borden, y cuando suceden esas lluvias pluviométricas enormes, pues desborden los ríos. Hay que hacer un estudio fundamentalísimo, no esperar que ocurran las situaciones, hay que hacer políticas preventivas. En muchas ocasiones las hemos buscado. Entonces, bueno, creo que hemos tocado todos los puntos. Si hay alguna pregunta, pues aquí a disposición. ¿No quiere preguntar? No. Mire, diputada, en el marco de el 10 de enero, Identifíquese. Alcides Martínez de Conaicó. Eso. En el marco del 10 de enero, en la juramentación del presidente Nicolás Maduro, hemos visto que hay una campaña de operaciones psicológicas donde ya se está amenazando para repetir hechos de violencia en nuestro país, para autoproclamar a